Hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado en esta, que es de bendición. Aquí su hermano Roberto con nuestra hermana Victoria García. Gracias a Dios que ya está aquí con nosotros. Y vamos a seguir, hermanos, meditando sobre la palabra de Dios y vamos a dejar que mi esposa dé unos saludos. Así es, Dios les bendiga en esta tarde a todos. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús por permitirnos estar compartiendo este pequeño mensaje, ¿verdad? Pero esperamos que sea de grande bendición para sus vidas, así como también para nosotros, ¿verdad? Porque en este camino vamos aprendiendo muchas cosas vamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. Por medio de la palabra, ¿verdad? Nunca terminamos de aprender en este camino, ¿verdad? Igual, si ya lo hemos visto, como lo estaba analizando, dije, este texto ya lo había visto hace tiempo, o quizás alguien lo predicó, pero quizás lo vemos en una manera diferente, ¿verdad? Pero otra vez el Señor nos vuelve a hablar y lo estamos viendo, ¿verdad? Más claramente, ¿verdad? Que también se puede analizar en alguna otra manera también diferente para nosotros. Amén, así es. Sí. Y en esta tarde, hermanos, como estos últimos 2 jueves pasados hemos estado meditando en la palabra de Dios, hermanos, sí, y en esta tarde vamos a meditar en los obstáculos en las oraciones, los estorbos en las oraciones, hermano. Porque sabemos, hermano, que las escrituras, hermano, muestran que por medio de la oración, hermano, hacemos una relación con Dios, hermano. Pero también la Biblia nos muestra, hermanos, que hay estorbos en nuestras oraciones, hermano, para que sean contestadas. Y en esta tarde vamos a meditar, hermanos, sobre los estorbos de las oraciones. Mira, hermano, algo dice Santiago 5:16, hermano, que la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Puede mucho, hermano. Es decir, que tiene poder, hermano. La oración del justo, hermano, tiene poder, hermano. Lo podemos ver a través de la Biblia, hermano, por medio de Elías, que oró para que ya no lloviera y para que lloviera. En Daniel podemos ver que la oración de los justos tiene poder, hermanos. Tiene poder cuando clamamos a Dios, hermano, pero también a pesar que tiene el poder, también hay estorbos que pueden estorbar en nuestras oraciones, hermano, que en veces nosotros clamamos y no hay respuesta. Fíjese, hermano, Dios nos puede probar, hermano, nuestra fe, como le pasó a Job. Él estuvo enfermo, tuvo problemas, dolor, sufrimiento. Perdió bienes material, hermanos. Entonces, Job pasó por algo tremendo, pero Dios estaba probando su fe, hermano. Así. Y él sufrió, hermanos. Esa es una manera que Dios nos prueba a nosotros, nuestra fe, hermanos. Y también la otra manera es cuando Dios trata con nosotros. Por ejemplo, Pablo, cuando dice que el aguijón, que un mensajero de Satanás, hermano, por medio de este aguijón, hermano, Pablo estaba sufriendo, hermano. Incluso dice que le clamó al Señor 3 veces, hermano. 3 veces le clamó y el Señor le dijo que no. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor estaba tratando con Pablo, hermano, con el orgullo de Pablo. Estaba tratando con él, hermano. Y la otra manera que también vemos, hermano, es cuando Dios disciplina, hermanos. Dios disciplina, por ejemplo, Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? No obedeció la palabra de Dios, se dormía con prostitutas, se casaba con mujeres extranjeras y reveló el secreto que jamás debería decir. ¿Y qué pasó, hermanos? Fue castigado.
fue castigado, hermano. Y no nada más él, hermano, pero en veces, hermano, cuando Dios nos quiere llevar de un lugar a otro lugar para que se haga la voluntad de Él, en medio de ese proceso también vamos a sufrir. Puede ser dolores, sufrimiento, problemas como José. ¿Qué le pasó a José? Sus hermanos lo metieron en un pozo. Sí. Lo vendieron a Egipto. Lo acusaron de la esposa de ¿cómo se llamaba? Potifar. Lo acusó. Sí. Lo metieron en la cárcel. Pero llegó el momento que Dios lo llevó donde él tenía que llegar para hacer la voluntad de Dios. Y no nada más, en ese proceso, hermanos, José maduró. Porque al último, él dice que ahora ella sabe por qué Dios lo llevó allí. Y pudo perdonar a sus hermanos. Entonces, mi hermano, nosotros pasamos por tantos problemas, necesidades, dolores a través de estos medios, hermano, que nos enseña la Biblia. Pero también, hermanos, hay obstáculos, hermano, que detienen que Dios nos escuche, hermanos. Que detienen la bendición de Dios, la mano de Dios a nuestras vidas, hermanos. Y esto es lo que queremos meditar en esta tarde, hermanos. Meditar en los obstáculos en las oraciones, lo que estorban en las oraciones, hermano. Y alguna vez, hermano, ha tomado el tiempo de meditar porque siempre estamos enfermos, porque siempre tenemos problemas, porque siempre hay necesidades en nuestras vidas, hermano. Y Dios no contesta. ¿Nunca se ha preguntado esto, hermano? ¿Nunca se ha preguntado por qué, hermanos? Y esto es lo que vamos a ver en esta tarde, hermano. Vamos a ver en esta tarde y vamos a comenzar con Isaías 59, versículo 1 al 2. ¿Me puedes ayudar a leerlo? Isaías, y ahorita estaremos haciendo una oración, hermano, pero queremos primero leer este texto, hermano. Isaías 59, versículo 1 y el 2. Isaías 59, 1 y 2. versículo 1 y 2, dice así en el nombre de Jesús: He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero nuestras iniquidades... Ahí está, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Ahí está, hermanos, ha hecho división, una barrera entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Ahí está, hermanos. Son obstáculos ahí, hermano. Es el pecado, hermano. Pecados no confesados, hermanos, son obstáculos en nuestra oración, hermanos. Y vamos a orar y vamos a decirle en esta tarde: Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más en este jueves, Señor. Poder meditar en tu palabra, Señor, para poder, Señor, analizar, Señor, reflexionar, Señor, porque muchas veces, Señor, usted no nos escucha, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, para poder analizarnos, examinarnos a nosotros mismos, Señor, porque muchas veces somos de corazón duro, Señor, y no nos queremos examinar, Señor. Muchas veces cuando nos vienen las enfermedades, Señor, y en vez de examinarnos, Señor, decimos que usted se quiere glorificar en nosotros, que usted está probando nuestra fe, pero si nos examinamos nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta, Señor, si eso es verdad o usted está tratando con nosotros, Señor. Le pedimos que en esta tarde, Señor, nos bendiga, Señor, con poder meditar en su palabra, Señor. A usted sea toda la honra y la gloria. Amén. El texto que mi esposa Victoria acaba de leer, hermanos, dice: He aquí no se ha cortado la mano
no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Quiere decir, hermanos, que Él está allí, atento, hermano. Él está allí, hermano, para suplicar nuestras necesidades, ayudarnos en los momentos difíciles, hermano. Él está allí, hermano. Él está allí, hermano. Pero nuestros pecados, hermano. Pero hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero en nuestros pecados. Pero fíjense aquí lo que dice, vuestras iniquidades. Y sabe, hermanos, que esta palabra iniquidades tiene el sentido de pecado no confesado. Imagínense, hermano, pecado no confesado, hermanos. ¿Cuántos pecados no confesados podemos traer guardado en nuestro corazón, hermano? Imagínense, hermano. Si usted sabe, hermano, que comete un pecado y no pide perdón a Dios ni a su hermano, hermano, entonces eso se llama iniquidad, hermanos. Porque lo estás guardando dentro de ti. No te has arrepentido, hermanos. Incluso dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjese lo que está diciendo David, hermanos. Si en su corazón trajera pecados no confesados, el Señor no lo escucharía, hermanos. Y es lo que pasa hoy en día, hermanos. Podemos andar enfermos, hermano, día tras día, tras día y tras días, hermano, y preguntarnos, ¿por qué Dios no me escucha? Hermano, examínese, hermano, y se va a dar cuenta por qué Dios no nos está escuchando. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros sabemos, hermano, nosotros mismos, hermano, y sabemos si traemos algo guardado, hermano. El rencor, hermano, es un pecado. Rencor es un pecado no confesado, hermano. La envidia que usted a lo mejor le trae a su hermano en la iglesia, le trae al pastor, a la hermana, o cualquier cosa, hermano. Son pecados no confesados, hermano. Y muchas veces, hermano, cuando guardamos rencor, hermano, estamos pecando, hermano. Y no le pedimos, no vamos y le pedimos perdón a nuestro hermano. Entonces ese pecado se llama iniquidad, hermano. Y por eso nosotros, hermano, como cristianos, hermano, para que nuestras oraciones no haya estorbo, hermano, tenemos que deshacernos de esas iniquidades, tenemos que apartarnos del pecado, porque no nada más dice iniquidades, hermano, también dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿A cuál rostro? El del Señor. El del Señor. ¿Para qué? Para no escuchar. Para no escucharnos, hermano. Para no escucharnos. Entonces, esto es lo que pasa. Cuando no alejamos el pecado, cuando traemos un pecado no confesado, Dios no nos va a escuchar. Y es la verdad, hermanos. No podemos hacerle para allá ni para acá, hermano, porque aquí está la palabra de Dios diciéndonos y hablándonos qué es lo que nos está estorbando en nuestra oración, hermano. Entonces, esta noche, hermano, medite usted, hermano. Si usted siempre anda enfermo, hermano, siempre anda enfermo, hermano, medite, hermano. Si no hay iniquidad o pecados en su vida, hermano, que estén estorbando sus oraciones, hermano. Si usted, mi hermano, mi hermana, siempre trae problemas, hermano, anda sufriendo, fíjese, examínese, hermano, a ver si no trae pecados o iniquidades, pecados no confesados en su corazón, hermano. Si usted, mi hermano, mi hermana, anda pasando por puras necesidades, pregúntese, hermano, examínese, hermano, medite en esto, hermano. Debemos de meditar en estas cosas, hermano. ¿Qué es lo que está estorbando nuestras oraciones? ¿Qué obstáculos hay para estorbar nuestras oraciones?
Así pueden ser muchos obstáculos que se presentan a lo largo de nuestra vida en este caminar con el Señor, como podría ser una semejanza de los que van corriendo en un estadio, ¿verdad? Hay unos que corren libremente, ¿verdad? Los kilómetros, pero hay otros que tienen que correr y pasar obstáculos, ¿verdad? Tienen que pasar obstáculos y tienen que tener, aprender esa condición para poder brincar ese obstáculo y agarrar vuelo para poder brincar el siguiente obstáculo. Y me imagino que así es nuestra vida cristiana. Así es, nuestra hermano. vida en el Señor, ¿verdad? Está llena de obstáculos. Llena de tantos obstáculos, pero está en nosotros pedirle al Señor que nos ayude a pasar esos obstáculos, ¿verdad? Por los cuales vamos a pasar, así como te referías ahorita acerca de Job. Tuvo muchos obstáculos en su vida, fue probado. Él fue probado. Fue probado, y yo creo que también nosotros vamos a ser probados. Y no es que ahí a Job Dios no lo estaba escuchando, sino él estaba probando su fe. Él estaba probando su fe, y esa es una diferencia a que Dios esté probando nuestra fe, que que se sienta que no nos escuche, a que estamos en pecado y sentimos que Dios no nos está escuchando. Entonces es una gran diferencia entre las dos. Y nosotros, hermanos, si hay pecados que no han sido confesados, hermano, es tiempo, hermanos, que empiecemos a confesar sus pecados, ya sea a su hermano en la iglesia, su familia, o ya sea su vecino en su trabajo. Tenemos que confesar sus pecados, hermanos, porque se convierten en iniquidades, hermano. Creo que es el pecado, ahora sí, para decirlo más fácilmente, el pecado de no pedir perdón. Así es. De no pedir perdón. Eso es algo que los cristianos hemos como que hecho a un lado. Nos hemos sentido superiores a casi Dios y verdad. Y el perdón, eso no es para mí, eso se va para un lado. Me tienen que venir a pedir perdón a mí, y eso no es así. No es así. Eso no es así. Nosotros tenemos que perdonar. Ese es un pecado, ¿verdad? El no perdonar. El no perdonar es un pecado, es un hermano. obstáculo para nuestra vida. Y el no perdonar, usted puede ir a decir a la persona, hermano, perdóneme porque lo he ofendido, o perdóneme si lo he ofendido a usted, hermano, y que usted me diga que no lo ha ofendido, pero en el corazón de esa persona sí lo ha ofendido, hermano. Entonces eso sería un pecado no confesado. Yo creo que sería ese peor que tú dices, porque está echando mentiras. Sí, se le está diciendo, ¿verdad? Y aparte está diciendo que no, cuando adentro de su corazón es que es verdad. Está guardando todo ese tipo. Una de ellas, que es pecado porque está echando mentiras, y el otro porque no lo está perdonando. Entonces, esos son pecados, hermano, no confesados, que nosotros tenemos que confesar, hermano. No, y aparte también debemos de ver que el orgullo es parte de nuestra vida. Sí, el ¿verdad? orgullo. El orgullo es parte de nuestra vida, no porque uno sea cristiano, no porque uno esté en el camino de Dios, dice, esa persona no es orgullosa, esa persona no es, ¿verdad? Porque mire, déjeme decirle, en esta vida aprendemos de todo, ¿verdad? Aprendemos de todo. Y a veces uno se lleva pues ciertas sorpresas que a veces uno piensa o dice, esta persona es tan linda, es tan maravillosa, es tan sonriente, es tan amable, es tan servicial, pero hay orgullo. Así es. Hay orgullo, ¿verdad? Y la persona sabe que trae ese orgullo. Exactamente, sí, exactamente. Y cuando hay eso, pues tenemos que pedirle a Dios que quite pedirle todo perdón. eso. Sí, porque eso es un obstáculo. Y de eso es de lo que se trata
este pequeño mensaje, En ¿verdad? meditar, Ajá. estamos meditando sobre los obstáculos Los obstáculos que estorban que estorban en las oraciones. nuestras oraciones. Nuestras oraciones. Son Sí. Usted obstáculos. sabe qué obstáculo hay en su vida. Usted sabe. Yo no sé cuál obstáculo tenga usted en su vida. Usted no sabe cuál obstáculo tenga yo en Sí. mi vida. Cuál tenga mi esposo y él, cuál sea el mío. Solamente nosotros y Dios sabemos cuáles son esos obstáculos en los cuales tenemos que trabajar para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Así es, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, es. aquí ya vimos un texto, y son muchos textos, hermano, pero no vamos a comparar unos 4 textos para poder meditar los obstáculos que estorban nuestras oraciones, hermano, Así y es. poder avanzar en nuestras oraciones, en la oración, hermano, porque la oración es muy importante, hermano. Ya leímos que la oración del justo tiene poder. Sí. Tiene poder. Entonces, si su oración tiene poder, hermano, y hay obstáculos, pues ¿qué va a pasar con su oración, hermano? ¿Qué va a pasar? Tiene que sobrepasar Entonces, ese obstáculo. si usted está luchando por su familia, está orando por sus hijos, por sus hijas, hermano, por su esposo, su esposa, su madre, su padre, no sé por quién, si usted está orando por ellos cada día que se entreguen a Dios, y usted, hermano, trae pecados no confesados o anda en pecado, entonces esa oración va a ser esos obstáculos del pecado van a ser un estorbo para la oración que está haciendo, clamando por su familia, hermanos. Es para todos. Esto es para todos, hermanos. Dios es un Dios santo, hermano. Él es un Dios santo, hermano. Y para Él el pecado, hermano, es lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir por el pecado, hermano. Así es, amén. Entonces, por eso Él aquí hace algo muy, muy importante, hermano, y no nada más importante, sino que hace como, es algo que nos advierte, hermano, de las iniquidades y los pecados en nuestras vidas que van a ser obstáculos en nuestras oraciones, porque dice, su rostro para no oír, hermano. Entonces, debemos de meditar en esto, hermano, es muy importante en esta tarde, hermano, meditar sobre que tengamos cuidado con los pecados no confesados o las iniquidades y los pecados en nuestras vidas, hermano, para que no sean estorbo. Y lo voy a leer el texto una vez, Isaías 59, capítulo 1, 59, verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, pecados no confesados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, hermano. División. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, hermano. Este es unos versos, hermano, que podemos meditar, hermano, en esta noche. ¿Por qué Dios no nos escucha, hermano? Porque tenemos que hacer el pecado a un lado para que Dios nos pueda escuchar, hermano. Y tenemos otro texto que mi esposa va a compartir en 1 de Pedro. Y esto es otro obstáculo, hermano, que vamos a hablar en la primera carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 7. Así es, dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, dice así, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vosotros maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Fíjense lo que dice, como vaso. ¿A quién le está hablando? A los maridos, a los que están casados, a los que tienen esposa. Nos está diciendo, hermano, a nosotros. Entonces, mi hermano, si usted es un hermano casado que tiene esposa, es para usted y es para mí, hermanos. Como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo.
Ahí está, otra vez, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Así es. ¿Y qué nos puede decir, hermana, sobre este texto? Pues esta carta que escribe, ¿verdad? El apóstol Pedro a la iglesia, pues le habla más que nada a los esposos, ¿verdad? A los esposos les A los está hablando esposos. a nosotros que estamos Está hablando a casados. los esposos cristianos que dice que vivan sabiamente. Fíjese, El hombre que tiene viva. que, sí, viva sabiamente. sabiamente, derivado de la sabiduría. El hombre tiene que buscar la sabiduría Sabiamente. para poder sobrellevar el matrimonio. Es decir, que el hombre necesita sabiduría de Dios para poder tratar a su esposa como un vaso frágil. Sí, Cuando estábamos en el mundo, la mayoría de hermanos en el mundo y la gente en el mundo no trata a su esposa como un vaso frágil. Es muy difícil tratar a una mujer como un vaso frágil sin el Espíritu Santo, porque no el solo en el Espíritu mundo, Santo... también siendo cristianos. Ah, sí, también siendo cristianos. También siendo cristianos también, Pero por estaba eso, explicando que en el mundo no había nada de esto. Pero ahora que estamos en Cristo, debe de haber esto en nosotros, hermanos. sí, Y ahí es donde muchas veces nosotros como esposos fallamos, hermano. Fallamos darle respeto a nuestras esposas, darle el honor que se merece por aquí en este texto, hermano. Dios le está dando un honor especial a la mujer, hermanos, aquí. así es. Un especial honor. Y esto es algo muy, muy importante, hermano. ¿Y qué más dice? Bueno, explicando el texto dice, igualmente vivir con ellas sabiamente. Decimos que el hombre tiene que buscar sabiduría, Sabiduría de para poder sobrellevar Así es. el matrimonio, para poder sobrellevar la esposa, ¿verdad? Porque muchas veces como esposas, a veces somos un estorbo para los esposos. Y lo digo en esta manera, no lo digo para que el esposo haga a un lado a la esposa. Somos estorbo porque quizás a veces los estamos molestando, porque quizás a veces estamos, ahora sí como dice la palabra de Dios, como gotera. Llévame Ahí aquí, estamos, llévame para allá, y ahí cómprame esto. estamos, ¿verdad? Y ahí estamos, quizás continuamente molestando, quizás hay, ¿verdad? Esposas que son muy exigentes también, demasiado exigentes, al tal grado a veces de llegar, ¿verdad? También a quizás tener problemas con el esposo. Así Y es. ahí es cuando llega, ¿verdad? El estorbo y las oraciones también, ¿verdad? Así es. Por eso es necesario, ¿verdad? Que tanto como el varón como la mujer, ¿verdad? Busquemos la sabiduría de Dios. No hay otra. Pero no hay aquí otra. le está hablando al marido. Así es. Lo está hablando a nosotros. Igual maridos. vivir con ella sabiamente. Dice, Sabiamente. dando honor. Ahí está, Fíjese, honor. honor. ¿Qué es honor? Honor puede ser muchas cosas y una de ellas es respeto. Tratarla bien. Tratarla bien. Eso es honor. Apoyarla también puede ser honor. Así es. Apoyarla. Recordaba una predicación ahorita que estamos aquí, una predicación del pastor Brian Crossley. Decía sobre el honor, ¿verdad? Y el trato. Decía, a ver, usted vaya a ver al presidente en chanclas, vaya a ver al presidente en chora allá a la Casa Blanca, No vaya nadie vaya así. allá y a decirle, oiga presidente, a ver cómo le va. Ni lo van a ¿verdad? dejar entrar. Ni lo van a dejar entrar, o sea que tiene que tener un honor Un para honor, llegar a ver llegar a a ver ese esa presidente. Y es lo que está hablando la Biblia aquí. Sí, y pues se le está pidiendo al hombre que la trate con honor a la mujer. Tampoco nos vamos a sobrepasar, ¿verdad? Porque hay mujeres también que a veces nos sobrepasamos
y queremos pues que los hombres nos traigan siempre, ¿verdad? Sí. Pues no, tampoco queremos que nos estén idolatrando, ¿verdad? Cuidado con Y, eso. y aquí una cosa interesante, y aquí la palabra honor a la mujer destruye y deshace el machismo en el matrimonio. Sí, así honor. es. Honor a la mujer. Honor a Dice mujer. como a vaso más frágil. Vaso más frágil. Vaso más frágil, como algo frágil, algo que se va a romper. ¿Qué pasa cuando un vaso se quebra de vidrio? Aquí en la casa se nos ha quebrado muchos vasos de vidrio. ¿Y qué pasa cuando los recogemos? Divinidad, no, pues No lo podemos pegar para atrás. ya no. Y es lo mismo con la mujer. El La trato. podemos dañar con nuestro comportamiento, la manera que somos. Así es. La podemos dañar. Entonces eso es lo que está hablando Pedro aquí, como vaso más, y no dice vaso frágil, dice vaso más. Más frágil. Y yo me imagino esos vasos que están bien finitos, que hasta cuando los agarran se rompen. Dice más frágil. No, pues yo creo que los varones tienen mucho que aprender sobre esto. Y la verdad. tenemos que pedirle mucho a Dios sabiduría para poder llevar esta relación con nuestras esposas. Pero vamos al punto, ¿verdad? Porque dice para que no tengan estorbo las oraciones, Sí, ¿verdad? Se tienen que hacer esos pasos. Pero también dice, tratarla como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Quiere decir que nosotros heredamos la misma salvación. La misma salvación, entonces La no hay misma ninguna salvación. diferencia. No quiere decir que solamente el hombre obtiene un 90% de la No. salvación y a la mujer se le dio un 10%. Se le dio Es la 100 misma, y 100, es la misma. Llevamos lo mismo. Coheredera significa que hereda legalmente Ujú. los valores, Así los es. dones, Así es. todo lo que se le ha dado al varón tocante a la salvación y Así tocante a los dones espirituales, ¿sí? Son también heredados para las mujeres, ¿verdad? Así es. Así es. Y dice todo esto, dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense. ¿Cuál sería una de esos estorbos que tuviera el varón? Una de ellas, hermanos. Porque le está hablando al varón. Sí, una de ellas, hermano, puede ser, hermano, que el esposo en la calle, en la casa, incluso en la iglesia, hermano, maltrate a su esposa enfrente de los hermanos, humillarla enfrente de los hermanos, regañándola enfrente de los hermanos, hablándole como una niña enfrente de los hermanos. Eso sería un estorbo, hermanos, para nosotros, hermano. Gritándole a nuestras esposas, eso es un estorbo, hermano. Sí, sabemos que va a haber problemas en los matrimonios. Siempre no vamos a llegar a acuerdo a todo, 100, no. En veces va a haber unos desacuerdos y en veces va a haber problemas. Pero hermano, en medio de esos problemas tenemos que usar la sabiduría. Tenemos que usar la sabiduría de Dios en medio de esos problemas a nuestras esposas, hermano, de no irnos más allá con nuestras esposas, hermano, no faltarles el respeto, hermano. Y ahí es donde nosotros, los esposos, fallamos, hermano. Fallamos en esas maneras, hermano. Entonces, de esta tarde, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sí, prácticamente si hay algún problema, pues tratar de solucionarlo lo más pronto posible. Si alguien cometió el error, pues pedir perdón, así como decíamos hace un momento, ¿verdad? Acerca de que hay que pedir perdón, porque ese es un estorbo. Así no es. Pedir perdón es un estorbo para Así nuestras es. oraciones. Y en veces no nada más eso, que después que le faltamos respeto a nuestras esposas, en veces no pedimos perdón, hermanos. Y eso es un estorbo en nuestras oraciones, hermano. Son estorbos, todas estas cosas son estorbos en nuestras oraciones, hermano. Le estamos pidiendo a Dios por
que nos ayude en esta área de nuestra vida y no hay nada, hermano. No hay respuesta. ¿Por qué? Porque hay estorbo en nuestras oraciones, hermano. Entonces eso es muy importante. Así es. ¿Cómo tratar a nuestras esposas? Sí, así es. Uno de los estorbos que es, pues, es el no pedir perdón. Otro de los estorbos también es no querer escuchar el uno al otro. Así es. Ese no es otro estorbo, hermano. Sí, porque hay que aprender a veces a escuchar. Sí, porque no muchas veces hablar. Uno quiere tener la razón, especialmente el hombre, hermano. Sí. El hombre siempre quiere tener la razón y a veces no tiene la razón, hermano. Entonces eso sería otro estorbo, hermano, para nosotros. Sí, eso sería otro estorbo, hermano, en nuestras oraciones, hermano. Y si nosotros sinceramente andamos buscando de Dios, hermano, queremos seguir adelante con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestras esposas, hermano, para que cuando nosotros pidamos al Señor, hermano, no haya ningún estorbo. Así es, sí. Pueden ser muchas cosas, ¿verdad?, en nuestra vida. Por ejemplo, aquí que estaba hablando en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, que les está hablando los esposos. Como matrimonio, usted sabe en lo que está batallando. Sí, así es. Como matrimonio, nosotros sabemos lo que estamos batallando, ¿verdad? Porque es una mentira, hermanos. Es una mentira decir, no, yo no tengo problemas. Yo estoy perfectamente bien. Todos los matrimonios tenemos tienen problemas. Diferentes problemas. En una manera u otra. En una manera u otra. Pero el asunto está en arreglar esos problemas. Así para es. poder juntos sobrepasar ese obstáculo y que las oraciones sean escuchadas, ¿verdad? Porque yo no puedo estar bien enojada, con orgullo, odiando al esposo por algo que hizo mal, y en la noche venir, Señor, te pido, Padre, mira, te pongo esta petición. Va a decir, Señor, ¿cómo? Primero hay que perdonar. Así es. Y no nada más eso, y tampoco, yo tampoco puedo andar faltándole respeto a mi esposa, gritándole, diciéndole cosas que no debo, y luego en la noche venir y pedirle a Dios que me ayude en esto, que me ayude allá, cuando ni le pedí perdón a mi esposa. Así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, nosotros los varones, hermano, cómo tratamos nuestras esposas, hermano, y si hemos tratado mal, pedirle perdón a Dios y a nuestras esposas, hermano, y cambiar, hermano, pedirle a Dios que nos cambie, hermanos, que nos cambie a nosotros, hermano, como maridos, hermano, para ser un mejor esposo, un mejor padre, hermano, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Así, yo creo que esto le va a servir en lo personal a cada persona. Así es. Si queremos avanzar en lo espiritual, así es, ¿verdad? Si queremos avanzar en aspectos de nuestra vida, en valores, en todo lo que el Señor nos da, tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nosotros mismos primero, ¿verdad? Porque yo no puedo estar trabajando nomás en mi esposo. Es que tú debes de ser así, es que tú debes de hacer, es que tú debes de ser. No, primero cambio yo. Así es. Primero cambio yo, primero le pido a Dios que me ayude a mí para poder también ayudar quizás a mi esposo, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a ser yo y voy a querer ayudar a mi esposo si todavía no he cambiado, no he pedido perdón a mi esposo? Hay problemas, todo ese tipo de cosas. Entonces, en este camino vamos aprendiendo todo ese tipo de cosas. Así es, hermanos. Cada día aprendemos algo. Cada día que abrimos la palabra de Dios y sentimos que Dios nos está hablando, le seguimos leyendo, hermano, porque yo sé que mucha gente cuando ve que Dios le está hablando y no es algo bueno, pues le cambian de capítulo, se van a otro verso, buscan, pero no, hermano. Cuando usted sienta que Dios le está hablando a usted, hermano, es porque le está hablando, hermano. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, una convicción en nuestro corazón. Dígale, es para mí, Señor. Es para mí. Así es, hermano. Sí. Y Dios nos va a ayudar. Y así es. Porque luego si decimos, no, esto no es para mí, ahí le hablan a
ahí le están hablando. Así es, hermano. No, Así. tenemos que aceptar la parte que nos corresponde, aceptar como somos también, Sí. para que Dios nos pueda ayudar. Es como cuando usted va a una terapia. Ándale. Va a una terapia, ¿verdad? Una terapia, no con, bueno, no vas a decir que a veces la gente cree que ir con psicólogos es porque está loco, ¿verdad? Sí. No, eso no es cierto. No es cierto. No es cierto, ¿verdad? Es una ayuda, ¿verdad? Que pueden dar, ¿verdad? Matrimoniales, a los niños que tienen algún síndrome, Así es. muchas cosas, ¿verdad? Que Dios también les ha dado sabiduría también a los que han estudiado, ¿verdad? Este tipo de materia, ¿verdad? En que pueden también ayudar, ¿verdad? En ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Pero, pues, es igual. Vas a una terapia con el Señor en oración y le vas a decir las cosas como son, ¿verdad? E igual, y si no se las dices, el Señor ya conoce cómo eres. Ya sabe cómo andamos. Ya sabe, dice que estamos desnudos delante de su presencia. Y nosotros vamos a estar ahí, Señor, te pido, va a decir, mira mi hijo, mira nada más. Está pide y pide y ni siquiera ha perdonado, ni siquiera ha pasado este obstáculo. Así es. ¿Verdad? Entonces, aquí pues dice, vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hermano, uno de los obstáculos también puede ser, hermanos, que no tratemos a nuestras mujeres como un vaso frágil. Eso sería un obstáculo, hermanos. Para los varones, para los esposos, los que estamos casados, eso será un obstáculo en nuestras oraciones, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esto, cómo tratamos a nuestras esposas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y también queremos analizar otro texto, el de Proverbios, Proverbios 20. Proverbios 28. Proverbios 28. Versículo 1. ¿Lo puedes leer? Uy, el impío. Dice así en el nombre de Jesús. Discúlpame. 28:9, disculpa. 28:9 Proverbios. Ok. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahí está. Ignorando la palabra de Dios es un obstáculo en nuestras oraciones. Ignorando esto, hermano. Esto. La instrucción. Las instrucciones. Debemos, hermano, si nosotros ignoramos la palabra de Dios, va a haber obstáculo en nuestra oración. Y es por ignorar, no obedecer la palabra de Dios, hermano. No obedecerla, hermanos. Cuando no obedecemos, aquí nos está diciendo, hermano, que cuando ignoramos, cuando apartamos el oído para no oír la palabra de Dios, nuestras oraciones, hay obstáculos, hermano. Entonces aquí nos está diciendo aquí el proverbio, hermano, que hay obstáculos, hermano, cuando no obedecemos la palabra de Dios, hermano, cuando no queremos escuchar la palabra de Dios. Hay obstáculos, hermano, aquí. ¿Verdad? Porque dice, el que aparta su oído. El que no quiere hacer caso. El que no quiere hacer caso, hermano. Porque ya la palabra se le dio. La palabra se le dio y no quiere hacer caso y quiere andar como él quiere andar, no le importa. Mejor le voy a hacer así. Lo voy a hacer así, no como dice la palabra de Dios. Yo siempre lo he hecho así, no como la palabra. Eso está hablando que es abominable, hermano. ¿Y qué significa la palabra abominable? Como, es algo como, y su oración también es abominable. Pues es algo muy malo, yo creo, es para muy el mal Señor. para el Señor, hermano. Sí. Es muy mal esto, hermano. Entonces, como una persona insensata. Insensata, hermano. Es lo que está hablando de una persona insensata, hermano, que no entiende. Que no entiende. Sabe la palabra de Dios, pero no entiende. No entiende. Y sigue haciendo lo mismo.
¿Por qué? Porque no entiende, hermanos. Y eso, hermano, es un obstáculo para las oraciones. Para las oraciones, hermano. Entonces, tenemos que, no debemos de andar ignorando la palabra de Dios, hermano. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, nosotros, hermano. Y no nada más nosotros, las ovejas, también los líderes se tienen que sujetar a la palabra de Dios. Los pastores se tienen que sujetar a la palabra de Dios, hermano. Porque nadie es indispensable. Nadie. Esto, hermano, es la única autoridad, hermanos, de Dios. No podemos ponernos sobre esta palabra nosotros, hacer las cosas a nuestras maneras. No podemos, hermano. No somos responsables, hermano. La palabra de Dios es la palabra de Dios, hermano. Sí. Y aquí nos está hablando a todos, hermano, general en la iglesia, hermano. Entonces, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, hermano. No podemos hacer lo que nos da la gana, no podemos andar como nos da la gana, hermano. Y por eso, hermano, debemos de tener cuidado de no ignorar la palabra de Dios para que no se haga como un obstáculo, hermano, en nuestras oraciones. Y por fin, mi esposa tiene otro texto. Sí, dice aquí en Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Santiago qué? 4:3. Santiago 4, Sí. 3, ok. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice en el nombre de Jesús: pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está. Sí, hay veces que en nuestras oraciones estamos pidiendo a veces puras cosas materiales. Así es. Puras que en la oración, dentro de nuestra oración está lo material, Lo material. pero nunca lo espiritual. Nunca lo espiritual. Señor, cambia mi corazón. Señor, le pido que me dé paz en mi corazón. Señor, le pido que quite el orgullo de mi corazón. Le pido que quite la vanagloria de mi corazón. Le pido que me quite el rencor de mi corazón. ¿Verdad? Se la pasan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, como decía, dice la carta de Santiago, dice: pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. ¿Usted cree que el Señor le va a estar dando un montón de dinero para que usted se vaya quizás a comprar cosas que no debe de comprar? Hay lugares que no debe de ir. Y que se olvide del Señor. Y que se olvide del Señor, hermano. Sí, ¿verdad? Porque cuando traemos dinero en la bolsa, cuando traemos mucho dinero en la bolsa, se nos olvida buscar de Dios. No, luego vamos a buscar y no nada más Dios. eso, cuando el corazón anda bien contento. Mire, y otra cosa, que cuando una persona va a las tiendas grandes y ve todas esas cosas materiales y uno nomás está mire las cosas y desea tener esas cosas y le pide a Dios que le dé un mejor trabajo para poder pues sí, tener un poquito más. Entonces eso es pedir mal, hermano, porque Dios conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Le podemos pedir a Dios que nos dé más para sobrevivir un poquito más, para apoyar la iglesia, apoyar en el evangelismo. Le podemos pedir a Dios un poquito más para hacer estas cosas, hermano, y Él nos va a dar un poquito más. Porque si le estamos pidiendo un poquito más para las cosas materiales, hermano, para gastar en vuestros deleites. Entonces, en lo que nos gusta. Lo que nos gusta, hermano. ¿Y qué es lo que nos gusta a nosotros? Los materiales. Sí, las cosas materiales que también están pues son parte de nuestra vida. Es parte. Son parte de Están nuestra alrededor vida. De nosotros. Vamos a decirlo así, no tiene nada de malo que yo me quiera comprar un refrigerador. No tiene nada malo. No tiene nada de malo que quiera yo cambiar y comprarme una estufa mejor. No tiene nada de malo que yo quiera cambiar, a lo mejor tener una recámara un poco mejor, ¿verdad? Pero pues si yo tengo todo eso, bueno, pero pues yo quiero más, yo creo que ahí lo estoy haciendo. ¿Quieres algo más nuevo que eso? Sí. Entonces eso es pedir mal, hermano. Pues es pedir mal, porque pues entonces ahí yo me voy a estar gastando todo el dinero. Lo más básico, hermano, es pedirle al Señor, hermano, que nos
ayude cada día en nuestro trabajo, hermano. Sí. Que el trabajo que ya tenemos, que nos siga ayudando con ese trabajo, porque con ese trabajo estamos sacando adelante nuestra familia, hermanos. Entonces, debemos de pedir bien, hermano, pedir a la voluntad de Dios, hermano. Dice, pides y no recibes. Pero fíjese lo que dice aquí. Dice, pides. Fíjese, dice, porque pides mal. Entonces, vamos a pedirle bien al Señor, ¿verdad? Porque dice aquí, porque pides mal. Bueno, vamos a decirle hoy, Señor, ayúdeme a pedirle bien. Entonces, Ayúdenme este a pedirle texto, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, este texto se reducía en solo una palabra, egoísmo. Egoísmo. ¿Verdad? Que yo. Sí. Entonces, el egoísmo sería otro obstáculo en las oraciones, hermano. En las oraciones. Sería otro obstáculo. Porque aquí nos está diciendo, hermano, Sí. que pedimos mal. Sí. Que pedimos mal, hermano. Y está hablando de las cosas que pedimos, hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con los obstáculos que quieren estorbar nuestras oraciones, hermano. Imagínense, estamos cada día pidiendo, a lo mejor por nuestras esposas, que Dios alcance nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia. Estamos pidiendo cada día todo esto, hermano, que Dios los alcance. Pero si traemos si traemos obstáculos de los que acabamos de leer, hermanos, ¿cómo Dios va a alcanzar a nuestra familia? ¿Cómo nos va a alcanzar, hermanos, si traemos todos esos obstáculos, hermano? Arrastrando todos estos obstáculos. Entonces, tenemos que, hermanos, deshacernos de estos obstáculos, hermano, para poder, hermano, alcanzar la gracia del Señor, hermano, que cada vez lo hacemos en nuestras oraciones, porque ahí es donde agarramos la gracia de Él, el favor de Él, hermano, en nuestras oraciones. Entonces, hermanos... Quiero compartir un último texto. ¿Tienes uno más? No, ¿cuál es? Quiero compartir este texto para concluir. ¿Cuál es? Es en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Ok. En el versículo 12. Versículo 12. Okay. 12 y 13. Okay. 12 y 13. Yo creo que esa es una clave principal acerca del estorbo en nuestras oraciones, Así ¿verdad? es. Ya vimos que puede ser el orgullo, porque Los estamos pecados, pidiendo solamente nuestras esposas. para nosotras, ¿verdad? Para nosotros, orgullosamente, pues egoístamente, ¿verdad? Pero no estamos pidiendo a veces quizás para nuestra vida espiritual, Así ¿verdad? es. Pero una de las cosas importantes, el estorbo de la oración es No el perdonar. no perdonar. No perdonar. El no perdonar. El no perdonar. Así es, hermano. Ese puede ser la pared más grande que usted tenga que derribar. Porque ahí depende usted a quién tiene que perdonar. Usted Así es, sabe hermano. perfectamente a quién tiene que perdonar. Usted sabe perfectamente a quién tiene que ir Y pídele perdón. a pedirle perdón. ¿Verdad? Y es. eso es de valientes. Eso es valiente, Eso es de hermano. valientes. No cualquier persona va a ir a pedir perdón, hermano. Eso es de valientes. El que pide perdón no es el que el otro diga, yo tenía la razón. No. El que pide perdón es el valiente. Fíjese lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 6. El Padre nuestro. Versículo 12, así es. Dice, y perdónanos nuestras ofensas. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A quien nos ofende. Así es. ¿Sí? Así es, hermano. Y no nos metas en tentación. Dice, líbranos del mal. Líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y si el Señor es el poder, Él nos va a dar ese poder a nosotros para poder perdonar. Así es, hermano. Para poder
pedir perdón. Así es. Para poder ir y decir, hermano, lo siento, perdóname. ¿Sabes qué? Yo te ofendí y nunca te pedí perdón. Te ofendí, Nunca le vine a pedir dije esto, perdón. Sí. dije esto de ti y mi oración ha tenido estorbo. Sí. Mi oración ha tenido estorbo. Y yo creo que eso es una parte fundamental Así de es. esto. De esto que hemos estado veniendo platicando. Meditar en los obstáculos de nuestras oraciones. Sí, así es. Lo que estorba nuestras oraciones, hermano. Entonces, esto es la meditación de esta tarde. Meditar en los obstáculos que estorban en nuestras oraciones, hermano. Y vamos a pedirle, vamos a hacer una oración, hermanos, para despedirnos esta tarde. Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado en esta tarde, Señor. Bendíganos, Señor, cada día, Señor, para poder, Señor, no entrar, Señor, tener cuidado con esos obstáculos, Señor, que muchas veces, Señor, se oponen, que vienen a nuestra vida, Señor, y lo que pasa, Señor, que estorban en nuestras oraciones, Señor, y queremos, Señor, pidiéndole, Señor, que nos siga ayudando, Padre, para deshacernos de estos obstáculos, Señor. Si tenemos que pedir perdón, Señor. Si tenemos que pedirle bien en oración a usted, hacelo, Señor. Si tenemos que apartarnos del pecado, hacelo, Señor. Si tenemos que tratar a nuestras esposas como vaso viaje, hay que hacerlo, Señor, para que nada de esto sea un estorbo en nuestras oraciones, Señor. Nos ponemos en sus manos en esta noche. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Su hermano Roberto Mendoza. Hasta el otro jueves. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.